Describa en palabras las transformaciones, obviamente, estas que van de R2 y que tienen, por ejemplo, en el punto 1, esta representación matricial, o sea, esta matriz. Bien, como no nos dice a qué le vamos a aplicar la transformación, hay distintas formas de verlo, ¿sí? Una forma de interpretarlo sería, por ejemplo, expresarlo en forma general. ¿Qué pasa cuando yo le hago una transformación, ¿sí?, conocida con la forma numérica de una matriz, a un vector que estamos diciendo que va de R2 a R2, es decir, a un vector de componentes X e Y solamente, ¿sí? Porque está en R2. Y mi pregunta sería ver qué es lo que sucede con el resultado de aplicar esa transformación. Esto obviamente pertenece a W y esto pertenece a B, ¿no es cierto? Mi pregunta está siendo qué es lo que sucede con las componentes, ¿sí? Entonces mi respuesta estaría en interpretar cómo resultan modificadas estas dos componentes acá. ¿Qué sucede con el componente en X y qué sucede con el componente en Y? ¿Sí? Esa visualización podría ayudarme a responder esta pregunta y a poder predecir o saber si la transformación que estoy aplicando tiene el efecto que yo deseo, ¿sí? Por ahí yo propongo una matriz y en realidad lo que está haciendo esa matriz, en lugar de hacer una reflexión, ¿sí?, es una proyección o es un aplastamiento, como decíamos hace rato, ¿sí? Bueno, entonces ya podemos empezar a predecir o a poner a prueba mis matrices o mis transformaciones para ver si tengo el efecto deseado o no. Profe, una consulta, Sí. porque después, antes estábamos viendo este tipo de matrices, ¿no? Ujú. La, los elementos que son ceros, ¿no? Dentro de estas matrices de transformación. Sí, Me estarían multiplicando por cero un elemento en el B, digamos, al que yo le aplique la transformación. ¿Es así? claro. Ujú. Sí, es una Y eso, multiplicación matricial. y eso gráficamente no tiene un efecto, que multipliquemos por cero algún elemento. Claro, justamente el efecto es que me anula algunas componentes o algunas relaciones que yo tenga acá, ¿no es cierto? Para Claro. ver qué es lo que va a hacer, primero tendría que saber qué es lo que voy a poner acá. Yo acá lo estoy describiendo en forma general, ¿sí? Pero esto, que está acá, estas dos componentes, yo puedo aplicar la transformación. En este caso, esto sería un punto, ¿sí? O bien lo puedo entender como un vector, o bien, otra forma sería acá, introducir una curva, ¿sí? U otra forma de interpretarlo, lo que estuvieron viendo ahora, sería, por ejemplo, un polígono, ¿sí? Que el polígono puede ser un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Mm. La Claro, curva puede porque ser un... en los ejemplos que veíamos no parecía o no parecíamos estar viendo los efectos que estaban teniendo esos ceros. Claro, claro, porque por ahí cuando lo haces a un punto, con algunos se va a notar más y con otros se va a notar menos. Claro. En realidad lo que haces con estos ceros, como estamos hablando en R2, es fácil interpretar de que el primer renglón yo lo voy a hacer que multiplique a la columna para obtener esta componente. Entonces, ¿qué me va a hacer el cero de acá? Y intuitivamente me va a anular o me va a obviar por un momento la componente en Y. Y me voy a centrar todo el efecto, todo el peso de este 4 sobre la componente en X. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Distinto, por ejemplo, acá. El cero, ¿qué Mm. me va a hacer? Me va a anular momentáneamente la componente en X cuando yo haga la multiplicación y me va a devolver un efecto directo o proporcional sobre la componente en Y. Va tomando un poco más de forma ahí. Ah, sí, no tanto porque hasta recién lo entendía como que iba por renglones, digamos, que los elementos que estaban en el primer renglón eran los que estaban afectando en X y los del segundo en Y. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, por eso, fíjate, con este se ve más claro. Que este renglón, lo que va a hacer, Sí. cuando yo quiera, yo voy a usar el primer renglón para obtener la primer componente.
Ujú, Entonces, ¿cómo claro, voy a afectar esa primer componente? Y le digo que voy a anular básicamente la componente en X. Y a la Y la voy a afectar por este factor, que puede ser un 1, un 80 claro. millones, un -5, ¿sí? El efecto va a ser de acuerdo al factor que tenga ahí. Y acá la componente en Y me dice que, o la segunda componente, porque yo voy a usar este renglón para afectar, para obtener la componente en Y en realidad, ¿sí? Para obtener esta transformación acá. Ujú. Entonces, bueno, acá directamente dice, bueno, devuélveme lo que hay en X y lo que hay lo que hay en Y, devuélvemelo como un cero, o sea, anúlamelo, básicamente. Bien, vamos a ver un ejemplo, a ver si se aclara un poquito más. Fíjate que si yo pongo los valores de la matriz en el punto 1, y acá pongo en forma general un X y un Y, ¿qué es lo que obtengo? 4 por X más 0 por Y. Esa sería la componente, la primera componente del vector. Y la segunda componente va a ser 0 por X más 1 por Y. ¿Sí? Es decir, que a grosso modo el resultado lo puedo empezar a interpretar un poquito más en esto que saqué en limpio acá. Me dice que la componente que antes la tenía como una X, ahora lo que voy a hacer, esa componente antigua en X, la voy a agrandar 4 veces. Y la componente en Y queda como estaba. Entonces, ¿esto qué me dice? ¿Qué idea me da? Me da la idea de que las componentes en X me las va a arrastrar o me las va a expandir 4 veces en una dirección y las componentes en Y o las alturas me las va a dejar como estaba. ¿Sí? Bien. Si no se entiende con eso, podemos probar planteando, como ya ha dicho la profe, un polígono o una figura, una superficie o una curva también con componentes conocidas. Fíjate que esta componente, perdón, este punto de ahí, podemos conocer este vértice, este cuadrado por sus vértices. Yo puedo conocer ese vértice que tiene componentes 1, 1. Ese otro vértice tiene componentes 0, 1 para la sí. Este otro vértice tiene componentes 1 y 0. Y este tiene las componentes 0 y 0, que no me va a servir de mucho, pero estos otros tres vértices sí me pueden ayudar un poquito más. Fíjate qué pasa si hacemos la matriz de transformación por ejemplo, este vértice. 4 por 1, 4 más 0 por... Metí un puntito ahí. 4 por 1, 4 más 0 por 1, 0, 4. ¿Sí? 0 por 1, 0 más 1 por 1, 1. O sea que este punto que estaba acá, la transformación de este punto, me lo llevó al punto 4, 1. O sea que tiene que 1, 2, 3, 4. O sea que ese punto me lo llevó ahí. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un color. Este que estaba ahí me lo llevó ahí. Vamos a ver qué pasa ahora si yo transformo el punto, el otro vértice, el 0, 1. 4 por 0, 0, ¿sí? Más 0 por 1, 0, ¿sí? 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, ¿sí? Es decir, que el punto que originalmente estaba acá, me lo llevó el punto de coordenadas ahora, 0 para las X y 1 para las Y, o sea que me lo dejó. Estoy haciendo bien las cosas, 4 por 0, 0, más 0 por 1, 0, acá, ¿sí? 4, vamos a anotarlo, por la duda, me entró la duda. 4 por 0 más 0 por 1, sí, 0, este 0. Y ahora, este 0 por 0, 0, más 1 por 1, no, era 1. A ver qué decían en el chat. Estaba bien antes, bien Manuel, bien, sí.
¿Vieron que yo me equivoco cuando pienso que me equivoco? Bien, vamos a poner un poquito más cómodo esto. Entonces, el punto que antes lo tenía con componentes 0 para las X, 1 para las Y, me lo dejó en el punto 0 para las X y 1 para las Y, o sea que me lo dejó donde estaba. Vamos a ver qué pasa con el otro punto, con el 1, 0. 4, 0, 0, 1. Y el punto 1, 0. 4 por 1, 4, más 0 por 0, 4. 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0. O sea que me devolvió el punto. Vamos a hacerlo con el punto 4, 0. O sea que lo que antes tenía acá con verde me lo dejó. El 0, 0 no me va a cambiar, obviamente, porque 4 por 0, 0 me devuelve, o sea, la matriz A sub t por el 0, 0 me devuelve el 0, 0. O sea que el punto del origen no me lo cambió. Lo que sí hizo fue un estiramiento, ¿sí? De el cuadrado que antes tenía lados 1 siempre, ahora me lo transformó en un rectángulo con uno de sus lados que vale 4 y la altura no me la cambió. ¿Sí? Lo mismo podría, o el mismo resultado o análogo podría haberse si tomaba puntos en el medio, ¿sí? O ahí, o ahí, o ahí, ¿sí? Puntos sobre el rectángulo, y lo que iba a hacer es esta componente llevarla hasta acá, ¿sí? Esta componente llevarla hasta acá, esta componente llevarla hasta acá, hasta la mitad. Esta me lo iba a dejar donde estaba, ¿sí? Y este también. Pero todos estos puntitos que tengo acá y acá, por ejemplo, me los iba a trasladar, ¿sí? ¿Está claro? Si está aburrido y evidente, quiere decir que se entendió. Tampoco espero que digan, wow, qué divertido que era resolver ese ejercicio, pero bueno, con que lo entiendan me conformo. Sí, me parece que mi duda pasaba más porque creo que me falta un poco de base de multiplicación matricial más que de entender esto en particular. Sí, es una cuestión de que acordate de cómo era la multiplicación matricial. Fila por columna, mira la segunda componente, ¿sí? ¿Qué conclusión sacan del 2? Que no afecta al vector X. ¿Qué cosa no afecta al vector X? A sub t. La matriz. ¿Por qué Sí, no? ¿Y cuál es el porque efecto que me haría sobre algo? Sobre una curva, sobre un punto. ¿Qué es el efecto geométrico de esa transformación? la dejaría igual. ¿Están de acuerdo con su compañero? Ah, o le invertiría, me parece. No sé ahora. Bueno, la idea era que sacaran esas cuentitas, ¿sí? Que mostraran eso. Hace que hice la cuenta, pero justo elegí el vector 1, 1. Entonces me parece que fue una mala elección. Ajá, tal vez. Elegí otro vector. O probarlo en forma general. Si lo probás en forma general, ¿qué te va a hacer? 0 por x, 0 más 1 por y, o sea que me devuelve la componente en y, o sea, el valor de la componente en y me lo devuelve para la componente en x, en mi espacio de llegada, ¿sí? Recordad que esto es espacio de llegada. Ahí Joseph dice lo invierte. Bien, vamos a mostrarlo un poquito. 1 por x más 0 por y, x solamente, ¿sí? O sea que algo que antes tenía en este orden, ahora me lo devuelve en el orden inverso. O sea, me hace una reflexión, ¿sí? O una inversión de las componentes, ¿sí? O sea, analíticamente sería una inversión de las componentes. Fíjate que
Lo que antes tenía acá me lo llevo acá, y lo que antes tenía acá me lo llevo acá. Se Pero van a ¿por qué? inversión. Yo hago 0 por X, 0, ¿no? 1 por Sí, Y, Y. sí. Pero, ¿y Y esa, ahora esa para... Y? Esa I va a la componente de las X, de vuelta es falta de multiplicación Claro, por matricial. eso, para obtener esta componente tiene que ser este renglón por esta columna. Y me da esta componente. ¿Sí? Mm, ta, 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 ta. Eso es lo que te está faltando, por eso te cuesta entender el efecto, me parece. Bien. Entonces, analíticamente es una inversión de las componentes y geométricamente es una reflexión, ¿sí? Respecto de qué cosa, respecto de si yo tuviera mis ejes acá, sería una reflexión respecto del polo. ¿Se acuerdan en polares, ¿sí? Que estudiamos simetría? Bien, esto me devuelve una curva simétrica respecto del polo. Si yo antes tenía por ejemplo, el punto 1, 1, vamos a ver qué pasa con el punto 1. 0, 1, 1, 0. El punto 1, 1 me va a devolver el mismo 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1. Entonces, el 1, 1. O sea que no es, esta no es la recta. No sobre esta recta no. Sobre una recta así, a 45 grados. A ver, vamos a probarlo. ¿Qué pasa si ahora trato de... Seguimos con la idea del cuadrado unitario y hago una reflexión sobre el punto, sobre el otro vértice, sobre el vértice que estaba acá. Tiene coordenadas 0, 1. 0 por 0 más 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, más 0, me devuelve el mismo punto. O sea que tampoco va a ser sobre esta recta, la reflexión. A ver qué Ahí, dicen en el profe, chat. no lo puedo, o sea, ¿no lo A ver, invertirías? espera. Claro, el 0, 1, Haría la otra esquina. sí. Sí, el 0, 1 me lo pasó al 1, 0 acá. ¿Sí? Es sobre esa recta, sí, era sobre esta recta, con razón. No tengo que dudar de mí mismo. Soy muy bueno para dudar de mí mismo. Ese es mi problema. Y vamos a ver el otro. El punto 1, 0. 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0. Y el 1 por 1, 1, más 0 por 0, termina siendo 1. O sea que este punto que estaba acá, me lo llevó acá. Finalmente me queda el mismo cuadrado, ¿sí? Pero en realidad lo que hizo fue una reflexión, o sea, me lo hizo girar, es como si hubiera pivoteado respecto de este eje, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos haber visto mejor? En lugar de plantear un cuadrado unitario, plantear un cuadrado, ¿sí? Un rectángulo, mejor dicho, de lado 2, donde esta componente de ese vértice va a ser el punto 2, 0, 2, 1, ¿sí? Si hago la multiplicación por el vector 2, 1, 0 por 2, 0, más 1 por 1, 1. 1 por 2, 2, más 0 por 1, termina siendo 2. O sea que este punto, el 2, 1, me lo transformo, o sea, lo que surge de premultiplicar por esa matriz, me devuelve el punto 1 y 2. ¿Sí? Veamos qué pasa con el otro punto.
con el punto, por ejemplo, con el 1, 0. Con el 1, 1. El 1, 1 me va a dejar este punto lo va a dejar ahí, ¿no es cierto? Si tomamos este punto, el 1, 0, no, me lo va a llevar acá. ¿Sí? Este punto me lo va a llevar acá y este punto me lo llevo ahí. ¿Sí? Vamos a ver ahora, a ver otro punto. Este es fácil. Este punto tiene 2, 0 para la sí. El 2, 0 para la sí va a ser 0 por 2, 0 más 1 por 0, 0. Y el 1 por 2, 2, más 1 por 0, 2. O sea, yo podría estar haciendo esta multiplicación, ¿sí? Matricial, o bien, si hacemos caso a lo que planteamos en un inicio, directamente copiar las coordenadas y cambiarlas del lugar, ¿sí? Para esta matriz solamente, ¿sí? Entonces este punto 2, 0 me devuelve el 0, 2. O sea que este punto que tenía acá me lo llevó acá. ¿Sí? Si uniéramos o trazáramos los puntos intermedios que habían acá y acá y acá y acá, y los unimos, ¿sí? La reflexión me quedaría un rectángulo de esta forma, ¿sí? Porque la reflexión me la haría sobre un eje a 45 grados. ¿Están hasta ahí? Si en conclusión, no era muy concluyente hacerlo sobre el cuadrado unitario. Nos convenía analizarlo sobre un rectángulo distinto del cuadrado unitario, ¿sí? O bien también es fácil verlo con un vector, con un punto, ¿sí? Tomar este punto de acá, por ejemplo, que tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 4, 2, me va a devolver el punto 2, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Por acá se va a quedar a la misma distancia de la recta de 45 grados. Esa era la reflexión que antes veíamos en simetría. Bueno, acá lo volvemos a ver, el concepto. Bien, vean el 3, el último que les molesta. Veanlo el 3 y ya vamos a verlo más dinámicamente. Si yo miro el primer renglón, va a quedar como estaba. Ahora la componente ni me lo va a devolver reducido a un cuarto. Vamos a usar esta matriz acá para, bueno, no tener que escribirlo de nuevo. Si yo hago la multiplicación, dijimos 1 por x, x y 0 por y, 0. 0 por x, 0 más un cuarto de y es un cuarto de la componente ni. Si ahora hacemos eso por el punto, vamos a tomar de nuevo el punto 2, 1, ¿sí? En lugar de hacer el cuadrado unitario, vamos a hacer el punto 2, 1, como si fuera un vector. 1, 0, 0, un cuarto. 1 por 2, 2, más 0 por 1, 0. 0 por 2, 0, más un cuarto por 1, es un cuarto. Ya me quedó el vector de componentes 2, un cuarto. O sea, que si yo antes tenía el punto 2, 1, acá, que me devolvió el punto 2, pero en lugar de estar a la altura de 1, va a estar acá en un cuarto, abajo de la mitad. ¿Sí? Y lo mismo hubiera hecho si yo hubiera tenido el punto acá.
el 1, 1, el 1, 0, perdón, la componente en X me la deja como estaba. ¿Sí? Y vamos a hacer esa cuantita ya que estamos. 1, 0, 0, 1 cuarto, punto 1, 0, 1, perdón. 0 para las X, 1 para las Y. 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Y acá me devuelve el 1 cuarto. O sea que este punto que estaba acá también me lo baja para acá. Es decir que el rectángulo, lo que me quedó es por acá abajo. Lo que yo originalmente tenía por acá, me lo aplastó, ¿sí? Me lo aplastó. No, no es una cizalladura. Bien, con el cuadrado también, ¿sí? Te lo aplasta directamente, toda la curva te la achata directamente sobre el sentido de X. Es decir, que si ese es el efecto sobre ello, podría entender que si acá dejo un 1 y pongo el 1 cuarto acá, lo que hubiera sido, me hubiera logrado un aplastamiento por un factor de 1 cuarto de la distancia total en X, me lo hubiera llevado o me lo hubiera reducido hasta 1 cuarto de la longitud original en X, ¿sí? Si yo hubiera puesto 1 cuarto acá. Y con esta matriz, con la original ahora, con este ejercicio que tiene 1 cuarto acá, lo que hizo fue, a la altura en Y, llevarla a 1 cuarto de su altura original. Bien. Bueno, sobre estos es más de lo mismo, ¿sí? Acá, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, la matriz, el punto 6, es parecido al efecto que acabamos de ver ahora. 1, 2, 0, 0, la matriz. ¿Sí? ¿Qué va a hacer en la matriz 6? Se va a ampliar. Dice el autor. ¿Para dónde se va a ampliar? ¿O qué cosa? Se va a hacer más alta, ni. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar con el 5? De este ejemplo no hemos visto. Se va a hacer más chico ni, dice Santiago. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión de plantearlo en forma general. Depende de X, dice. 1, el primer renglón por la columna me devuelve la componente en X. 2 por X más Y. ¿Sí? Bien, esta va a ser la forma que van a tomar los puntos, ¿sí? Yo a partir de puntos iniciales voy a conocer cómo van a ser las transformaciones. Suponete que hacemos, vamos a tomar de nuevo, ahora lo vamos a hacer con la circunferencia unitaria. 1, 2, 0, 1. Vamos a tomar el vértice 1, 1. A ver qué pasó con eso. Bien, si leo de acá, la componente en X queda como estaba. Y ahora la componente en Y va a ser 2 por 1, 2, más 1. O sea, 3. Es decir, que el punto que antes tenía en el punto 1, 1, ¿sí? Me lo llevó al 1, ¿sí? Pero 3. 1, 2, 3. Acá. Vamos a hacer en verde. Bien, veamos otro punto.
¿Qué pasa si hago con el punto 0, 1? La componente en X la deja como estaba. Y la componente en Y que me decía 2 por 0, ¿sí? Más Y. O sea que este punto lo dejó acá como donde estaba. El 0, 1 lo dejó en el 0, 1. Bien, ¿y qué pasó? O sea, este lo llevó acá, este lo dejó acá. Vamos a ver qué pasa con el 1, 0. La componente en X queda como estaba, lo vuelvo a copiar como estaba. Y la componente en Y es 2 veces la componente de X más una vez la componente en Y, o sea, 2 por 1, 2. O sea que este punto que yo tenía acá, el 1, 0, me lo dejó en el punto 1, pero en el 2, acá. Y el 0, 0 queda donde estaba. Es decir, que la cizalladora me va a dejar el cuadrado unitario con una forma así. Es decir, como si fuera el aplastamiento, ¿sí? Como si yo el cuadrado que tenía originalmente acá, me lo dejó con un aplastamiento en este sentido y en esa dirección finalmente, ¿sí? Es decir, que me llevó una cizalladura o un corte resultante con la dirección de este vector. Si sumo vectorialmente sumo estos dos vectores, me devuelve el resultante una cosa así, ¿no es cierto? Distinto al efecto que me hacía la matriz en el caso 3, que lo que me hacía solamente era una compresión en un sentido paralelo a uno de los ejes, ¿sí? Compresión o alargamiento. Ahora lo que es la cizalladura es un vector ya no que no es paralelo a ninguno de los ejes, por ejemplo. ¿Sí? Un efecto tijera más bien. Bien. ¿Se entendió un poco básicamente cómo son? Vamos a ver un poquito más de... Les voy a mostrar un ejemplo ya más rápido para ver más los efectos. Bien. Fíjense lo que me hace, esta es la matriz, ¿sí? La ADT, y yo en lugar de tener un cuadrado unitario, vamos a suponer que tenemos este polígono. Y si lo único que hacemos a la matriz de identidad de 2 por 2 es a este elemento cambiarlo del 1 por un menos 1, lo que me devuelve acá es una reflexión, una reflexión, una simetría respecto del eje X. ¿Sí? Fíjense que los puntos, el A me lo dejó acá, el D me lo dejó acá, el C me lo dejó acá y el D están siempre a la misma distancia del eje de las X, ¿sí? Todos los puntos, ¿sí? El D estaba a 3 unidades del eje de las X, ahora está a 3 unidades, ¿sí? Bien, ahora cambiamos la matriz, ponemos el menos 1 acá, me devuelve una simetría, ¿sí? Respecto del eje de las Y. Es decir, como que me niega o que me invierte, ¿sí? La componente en X me devuelve la opuesta. En la misma distancia, pero opuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta matriz? Bueno, la que acabamos de ver hace un momento, una simetría respecto del eje Y igual a X, ¿sí? O una recta de 45 grados, es lo mismo. Fíjense que yo podría haber puesto esto acá, o por acá, y lo que hace es hacerme espejo de ese punto respecto de la recta igual a X.
Están viendo GeoGebra, ¿no es cierto? Bueno, si no están viendo, griten porque yo No, quiero sí, que sí, se escuchen. ve. Bien, es de acuerdo a esa matriz. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, esta matriz un giro centrando, o sea, centrando mi punto de pivoteamiento, donde yo me planto y a partir de donde yo sitúo mi eje de giro va a ser en el punto 0,0 y la giro un cierto ángulo alfa. Acá viene, por ejemplo, si yo quiero mostrar qué pasa con el ángulo 175 grados, o sea, me giró 175 grados respecto del eje de las Y, en sentido antihorario. Perdón, respecto de... Sí, no, bien, del eje del positivo de la Y. Pues lo mismo sobre una rotación respecto del eje de las X, es lo mismo, ¿sí? El resultado es el mismo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo construimos esta matriz? Esto es fácil, ya lo hemos estado haciendo. ¿Se acuerdan cómo era la matriz de rotación? Porque esta transformación no es otra cosa que una rotación de esa figura que tenemos ahí. ¿Sí? Supónganse que la hacemos así. Por más que cambiemos los puntos, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo al cambiar el valor del ángulo es una rotación. Bien, ¿y cómo describimos numéricamente esa rotación? Con la matriz de rotación. ¿Cómo era la matriz de rotación? Estoy seguro que se la acuerdan de memoria, ¿sí? Todos, cada uno de ustedes, pero la vamos a anotar para que estemos todos de acuerdo. Coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. ¿Sí? Esto me va a hacer una rotación alrededor del punto 0,0 en un sentido antihorario. Si yo cambio el signo y lo pongo acá el signo, ¿sí? Me va a hacer un sentido, en la rotación, pero en un sentido horario. O sea, ahora, ¿cómo usaría esta matriz para indicar una rotación de un cierto ángulo? Bueno, supónganse que el ángulo es 45 grados. Tendría que poner acá el resultado del coseno de 45 grados, ¿sí? Acá el seno de 45 grados, ¿sí? Y luego multiplicado por un menos 1. Acá directamente el seno de 45 grados y acá directamente el seno de 45 grados. Bien, ¿cuánto les quedaría esta matriz? Coseno de 45, vamos a ponerlo con números, coseno de 45, 0,7. Seno de 45, 0,7 también. Pero, como yo tengo el menos seno de 45 es esa cantidad, pero negativa. El seno de 45 es 0,7 y el coseno de 45 también es 0,7. Bien, es decir, que si yo le vuelvo al GeoGebra y le pongo 45 grados, me va a quedar 0,7 en todos lados, ¿sí? Bueno, me lo redondeó, ¿sí? Porque el coseno y el seno es 0,707. O sea, el 7 me lo redondeó al 1, me lo llevó al siguiente. Pero ahí, fíjense que el efecto sigue siendo el mismo. Bien, vamos a otro ejemplo. Una cizalla, ¿sí? O una tijereta, ¿sí? Un efecto tijera. Con un factor de 2, ¿sí? Por así decirlo. Y ese factor lo podemos hacer más grande o más chico, ¿sí? Fíjense lo que me va a ir devolviendo cuando yo lo haga negativo, ¿sí? La tijera, en lugar de aplastármelo y llevármelo para el eje positivo, cuando son valores positivos lo que yo pongo acá, puedo hacerme una cizalladura en la otra dirección si yo lo que pongo son valores negativos, ¿sí? En esta posición, en este elemento. Profe, no me sale esa cizalladura la que vimos en el punto 5 del cuadrado. Me queda una forma muy rara. O sea, me queda una especie de triángulo.
A lo mejor te queda algo así, como si fuera un triángulo así. Claro, no me queda eso. Me quedan dos puntos que quedan uno como exactamente encima del otro. Porque el punto 0,2 me queda igual. 0, claro, el 0,2. Sí, vos hiciste de lado 2 o de lado 1. Del, del lado 2. O sea, es cuadrado, todos los lados Claro, son es un iguales. cuadrado, lo hice 2 por conveniencia, ¿no? Perfecto, está buenísimo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Buenísimo. 0, el lado 0,2 Sí, me queda 0,2 igual, ¿no? no, eso está mal. No te tendría que dar Ah, 0,2. ok. Entonces ahí Si le estoy como... pones un... Ponele que le ponemos un -2. Tengan paciencia que... Ahí está, -2. El Lo que pasa es cero que no es esa dos. la matriz. ¿O sí? ¿Y cómo es con el 5? ¿Cómo era? No me acuerdo, a ver. Era 1,0, 2,1. Eh, O yo estoy equivocado, no sé. el 5, 1, 0, 2, 1. Claro, es otra. Sí, ya lo vamos a ver. Acá. 1, 1, 0 y acá el 2, 1. Claro. Ah, el extremo es claro, el 0,2. Fíjate que el me- C me lo llevó ahí y el D me lo llevó allá. Me lo multiplicó por 2. Claro, el punto 0,2 sí lo cambió. El 0, 2, no. El Ah, 0, no, 2 el sigue 0,2 estando no, ahí. el 0,2 está bien. Claro, yo estoy Sí. haciendo una mala interpretación cuando voy a graficar, me estoy confundiendo ahí. Ujú. Estaba poniendo en vez de poner el 0,2 igual, estaba poniendo el 2,0 igual. Fíjate que el efecto, ¿sí? Se nota mucho más cuando yo salgo que alguno de los vértices coincide con el origen, ¿sí? Ujú. Es como que el aplastamiento no solo que que lo estira en el sentido de la sí, sino que también que lo desplaza, ¿sí? Tal vez cuando lo ponemos acá decimos, ah, mira, me lo deja fijo acá, sobre el eje de la y me lo deja fijo y solamente lo que hace es desplazarme este lado. Y no es así. Porque cuando yo lo pongo acá, voy viendo que no solamente que este lado me lo cizalla, me lo lleva para allá, sino que a este otro lado también, producto de ese Claro, corrimiento, de esa interpretación vectorial, como si acá tuviera un vector que va desde acá hasta por acá, ¿sí? Me lo lleva, me lo corre todo. claro, claro, Mientras más grande sea, mayor es la deformación. claro. Claro, cuando está en el origen uno numéricamente no se ve esa deformación, pero sí tienen esos dos puntos también. ¿Mm? Sí, es decir, que este cateto, no, este lado del cuadrado, cateto no, este lado del cuadrado, no solamente se queda en el mismo lugar, sino que me lo lleva Claro, para acá. No me lo deforma el cateto. Sí me deforma este cateto. El BC y el AD sí los deforma, los claro. estira. Y ya mientras a mayores números tiene el cuadrado, no mayores números en cuanto a los lados AD, BC, sino que está No. bueno, más arriba, como lo estamos poniendo, es como que se hace más exagerada la deformación, ¿no? ¿O me Ujú, pareció? sí, como que la imagen no solamente que la deforma, sino que la traslada mucho más. Uy. Claro. Ay, no. Que lo Profe, corro todo. disculpe, No me deja correrlo. Sí. capaz que ya lo explicó. ¿De qué depende de que la deformación esa se desplace de la figura original? Buena pregunta. Ah, Para la clase que viene, respondete esa pregunta. Y enseñarnos a todos. bueno, Ah, no, sí, le voy a enseñar a preguntar cosas difíciles. Nada, no. ¿De qué depende cuánto me lo desplaza al punto B al punto B'? Sería tu pregunta. Y al punto A hasta el punto A'. Esa claro, sería la pregunta, sí. A ver, sí, sí. veamos si hay alguna relación. Vamos a ponerlo en un lugar fácil.
Vamos a ponerlo acá. En el 10.5, a ver. Ahí, en el 10.2. Estaba a la altura de 10 y me lo devolvió al 16. ¿Hay alguna relación entre el B y el B'? ¿Hay algún factor que multiplicado al 10 me devuelva al 16? Y que ese mismo factor, el 12, me devuelva un 18. Parece que no. Debe haber, sí, debe haber. Pero no lo estaría viendo acá. El 10 por 1.6. Sí. 10 por 1.6 me da 16. O sea, un 60%. Porque si el 12 lo multiplico por 1.6, me devuelve el 19,2. Y no el 18. O sea que el 1,6 no es. Es un 1,5. La verdad, Chequi, no sabría decirte cuánto, puedo predecir cuánto se me va a correr, ¿sí? Este cateto cuánto se me va a subir, o este punto A cuánto se me va a reflejar acá, ¿sí? A lo mejor a ver si lo planteamos, como era la matriz, era 1, 1, 0 y acá tenía un 2, ¿no es cierto? Sí, sí. 3, no un 3. Acá tenía un 3. Así que estamos trabajando con el mismo. Si yo tengo un 3 ahí, y planteamos X e Y acá, 1, 0, 1 por X, 1 más 0, o sea que acá me devuelve la coordenada en X, o sea que a la altura de X no me lo cambia, pero el 3X más Y. Uy, me faltó el X. Bien, yo diría que me lo va a desplazar con esta relación. O sea, la coordenada que antes tenía así, que antes ponía acá, me lo va a desplazar en esta cantidad. O sea, si yo antes tenía el punto a la altura 10, ¿sí? El punto A tenía la altura 10, ahora se va a calcular como 3 por 2, que era la componente en X, ¿sí? Porque el punto A tenía, a ver, vamos a buscarlo acá. Creo que está a la altura de 2, sí, el punto 2, 10. Perdón, es el punto B. Voy a transformar el punto B. Tiene componentes 2, 10. La componente en X queda como estaba. Y la componente en Y va a ser 3X más 10. 3 por 2, 6. Más 10, 16. Ahí me devolvió el punto 2, 16 que estaba buscando. O sea que la distancia o la traslación a la altura de X va a estar dada por esta relación. O sea que va a depender de X y de Y. No va a depender de un único factor. Ahí estaría la respuesta. ¿Sí? Creo que Nahuel Sí. había preguntado. No, Sí. yo, Santiago. Ah, Santiago, bien. Bueno, ¿estamos? Un poquito más. Y bueno, después quedaba un ejemplo más que era una matriz libre. O sea, que acá le puedo poner cualquier valor. No sé por qué no me lo muestra. Fíjense que acá lo que hace es afectar, acá poner un 2, o sea, agrandar. Esto lo que hacía era una reflexión, ¿sí? Y esto lo que hace es un achatamiento.
Vamos a llevarlo de una forma más fácil. O sea, acá, fíjense, con esta matriz combine una cizalladura y una reflexión y un alargamiento en el eje de las X. O sea que puedo combinar los efectos, las distintas transformaciones, las puedo combinar en una sola matriz. O sea, se podría interpretar como una rotación y una traslación. Es decir, que puedo predecir a dónde va a caer una figura si yo con un elemento o una, sí, como bien decimos, una figura, una curva, puedo predecir a dónde va a caer a través de conocer el efecto de esta matriz, a través de conocer la forma de esta matriz. Y así como conozco sobre una, puedo conocer sobre distintas figuras o distintos polígonos. ¿Estamos un poquito más? ¿Sí? ¿Sumó algo o no sumó? Sí, profe, sumó. Bien. Me alegro. No saben cuánto. Estoy a punto de llorar. Dame un segundo. Bien. Un ejemplo más de transformación lineal en R2, ya que vieron, la profe se los alcanzó a mencionar. Supónganse que ahora, en lugar de aplicar la transformación sobre un cuadrado unitario, queremos ver en general qué pasa cuando hacemos la transformación, pero sobre una circunferencia unitaria. A ver, si me sale a hacer un circulito. Ahí está. Supónganse que tiene esa circunferencia ahí. Bien. Vamos a analizarlo en forma general. Vamos a plantear una matriz en forma general, ¿sí? Supónganse que yo acá quisiera hacer un alargamiento sobre los dos ejes o sobre alguno de ellos. Una modificación. No inversiones ni reflexiones, ¿sí? Solamente quiero ver cuál es el efecto de qué pasa si afecto el uno que estaba acá y el uno que estaba acá. ¿Sí? Y le doy un valor acá, a X ahí. Pero ¿cómo puedo representar el conjunto de los puntos X e Y que están sobre esta circunferencia? Una idea sería escribirlos en forma paramétrica. ¿Recuerden cómo era la ecuación paramétrica de la circunferencia? Era la componente en X, era coseno de t o de tita, si tita es el parámetro, ¿sí? Y seno de tita era para la componente en Y, ¿sí? Estas serían las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, ¿sí? Entonces, me convendría o me sería de utilidad, créanme, escribir en forma paramétrica la circunferencia para poder hacer referencia a todos los puntos y no a unos vértices como hacíamos con el cuadrado. Sí, con el cuadrado tomamos unos vértices porque era fácil, pero acá, ¿cómo sabés que este punto se pasó para acá? Tendrías que andar haciendo muchísimo más puntos. Con el cuadrado vos con conocer 4 puntos, la transformación sobre 4 vértices, sobre 4 puntos, ya conocías el efecto. Ahora, con una circunferencia se complica un poco más, por eso que tratamos de trabajarlo así en forma general a todo el conjunto de puntos. Entonces la componente en X la voy a conocer como coseno de tita y la componente en Y la voy a conocer como seno de tita. Entonces, ¿qué me va a quedar esta transformación? Esto recuerden que pertenece a B y quiero ver cuál es el resultado de lo que me surge sobre W.
Multiplicación matricial. A por el coseno de tita más 0 por el seno de tita es A por el coseno de tita. La segunda componente va a ser 0 por el coseno de tita más B por el seno de tita. O sea, B por el seno de tita. ¿Sí? Bien, ¿y se acuerdan cómo hacíamos en paramétricas para mostrar que esto era o liberarnos del parámetro tita? ¿Sí? Tita es un ángulo, ¿no es cierto?, que va entre 0 y 360. Y eso, bueno, si yo le doy valores a tita entre 0 y 360, voy a describir cada uno de los puntos que están sobre la circunferencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer para liberarme de ese parámetro tita? Podría plantear lo mismo que planteaba acá, que si hago x cuadrado más y cuadrado, fíjense que esto es un sistema de ecuaciones, y una forma era, yo podía decir, bueno, el resultado de esto al cuadrado más el resultado de esto al cuadrado tiene que ser igual, ¿sí?, al resultado de esto al cuadrado, hacer un reemplazo, más hacer el reemplazo acá en y, del seno al cuadrado. Y yo lo hice convenientemente porque sé que cuánto vale esto, yo tengo un resultado conocido, ¿sí? Es decir, que el resultado de esta ecuación es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. O sea que el resultado de esta parametrización es una circunferencia de radio igual a 1. ¿Sí? Ahora veamos y hagamos algo análogo con esto. ¿Qué pasa si hacemos una parametrización que ya le hicimos y ahora intentamos liberarnos por un momento del parámetro? A por el coseno de t. Eso era mi componente en x, mi x'. ¿Sí? Y esta es mi componente y', ¿sí? Esta x' y' están referenciadas a mi espacio imagen de llegada. ¿Qué pasa si yo ahora planteo x' elevado al cuadrado más y' elevado al cuadrado? ¿A qué va a ser igual? Bueno, a reemplazar las componentes, ¿sí? A por el coseno de tita al cuadrado más b por el seno de tita al cuadrado, ¿sí? ¿Y eso me llevó a algo? No, porque yo no puedo decir que esto es igual a 1. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué estoy haciendo mal acá? ¿Qué estoy haciendo acá en realidad? Acá tendría que en lugar de poner x', tendría que poner x solamente. A y b tienen que estar al cuadrado también, aparte de eso. Profe, ¿puedo explicar esa parte de nuevo? Me perdí. Bien, estoy tratando de liberarme del parámetro, ¿sí? Estoy tratando Ah, de ok. sacar tita. Vamos de nuevo. Estoy tratando de sacar el parámetro tita. Vamos a empezar de nuevo, de otra forma, a ver si así se puede entender mejor. X' es igual a coseno de tita por A, o A por el coseno de tita. ¿Sí? A por el coseno de tita. ¿Sí? Y Y' va a ser B por el seno de tita. ¿Sí? Pero yo conozco cuánto vale el coseno cuadrado y más el seno cuadrado de tita. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Liberarme de el A y el B. Entonces, podría partir de esta relación que el coseno de tita va a ser ¿qué cosa? X' sobre A. Y que el seno de tita va a ser Y' sobre B. Entonces, acá puedo plantear que el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita va a ser algo de reemplazar acá. ¿Sí? El coseno de tita yo sé que es x sobre a. X' sobre a. Pero, como tengo el coseno elevado al cuadrado, yo lo elevé al cuadrado convenientemente para saber el resultado de esto. Para el seno también va a ser la componente y', ¿sí? Elevado al cuadrado sobre
la cantidad b elevado al cuadrado. Y esto sí, habíamos sacado y deducido de acá que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, logré liberarme del parámetro θ y encontrar una forma general una ecuación general que me describa todos los puntos que están sobre esta parametrización. Y esta ahora sí que tiene forma de ¿qué? Si hay b son distintos de elipse. Igual Muy son bien, iguales. si A y B son distintos, tiene una forma de elipse. ¿Sí? Es decir, que va a depender en la matriz cuánto sea el valor de A y cuánto sea el valor de B que yo ponga acá para tener una u otra elipse resultante acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Encontró? No, no sé, hijo. No sé. No sé dónde está. Bueno,